7:39 saludamos a la senadora de Morena, a Marta Lucía Micher, Malú Micher, quien desde siempre, desde que se empezó a hablar de este proceso, se definió como simpatizante de Marcelo Ebrard y ha estado cerca de Marcelo Ebrard en este proceso. Ayer fue la representante de Ebrard en este acto en el cual vía sorteo se definiría qué casas encuestadoras harán lo que se llama el trabajo espejo de la encuesta de Morena. ¿Pero qué falló? ¿Por qué no salieron las cosas ayer? Malú Micher, gusto en saludarte, buenos días. ¿Qué falló? ¿Por qué no firmaron el acuerdo? Buen día. Hola, buenos días, Ciro. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Mira, el proceso fue un proceso, no fue un proceso fácil, porque al inicio de la reunión nos leyeron un acuerdo que había tomado la comisión de encuestas, las comisiones de elecciones, en donde han determinado, cómo se iba a llevar a cabo este proceso de insaculación, de selección de las casas encuestadoras, pero también nos hicieron favor de leer unas empresas que a criterio de estas comisiones no cumplían con los requisitos. En ese momento intervinimos los representantes de Adán, de Monreal y tu servidora, de Marcelo, porque a nuestro criterio había otra lista de empresas que no cumplían tampoco los requisitos. Había, desde nuestro punto de vista, una no confiabilidad o conflicto de intereses. Eso fue lo que nosotros manifestamos. Leímos nuestra lista, porque además tardaron en empezar la reunión y también pues nos dio oportunidad también de conversar entre nosotros. Y leímos esa lista, se argumentó por qué, se tuvieron algunos puntos de vista, no pareció que en aquel momento les gustara que nosotros mencionáramos algunas empresas, unas se defendieron, otras se dejaron pasar, pero a nuestro criterio, entre los tres, dijimos, estas nos parece que no, punto. No lo aceptaron. Yo personalmente dije que continuaba en la reunión porque creía en este partido y porque yo representaba un proyecto, pero que yo me quedaba en esa reunión bajo protesta, porque no habían aceptado ninguna de las observaciones o de las empresas encuestadoras. Continuó el proceso, estuvo muy interesante porque fue muy transparente, tengo que decirlo, fue absolutamente transparente, en buenos términos. Nos enseñaron los sobres que habían entregado cada uno de los aspirantes, Noroña no entregó, entonces pues eran 10 casas encuestadoras únicamente, salieron, se leyeron, se les dio un orden, no se cuenta, si es Ciro, Malú y Roberto, pues Ciro queda en el número 1, Roberto queda en el número 2 y fulano queda en el número 3, por decir. Y entonces se metieron a la tómbola, así fue, transparentemente fueron saliendo. Perdón que te interrumpa. Sí, fueron señor. 10 empresas distintas porque 5 de los aspirantes presentó cada una 2 nombres. Sí, señor. No había 10, no hubo ninguna coincidencia, entonces no. Eran 10 nombres de casas encuestadoras se metieron a la urna. Sí, así fue. 10. Las 10, ¿por qué? Porque no había, si fueran todo el mundo, hubieran sido 12. Sí. De esas 10... Y entraron las 10, entre otras cosas, porque algunas de las que ustedes habían objetado. Ese fue el tema. Precisamente, a la hora que salen esas 10, porque se abrieron los sobres, aparecen varias de las que nosotros habíamos objetado. ¿Varias, 2, 3 o las 4? Pues varias. No puedo hablar mucho porque es un tema de confidencialidad. Pero varias de 4, pues tienen que ser 3. No, fueron entre 3 y 4, ¿sí? O sea, todas. No, todas no, de 10. Bueno, por eso, pero las que se seleccionaron, las que quedaron, las que van a seguir el proceso, son las que ustedes objetaban.
Dentro de las 10 Sí. aparecieron 4 que a nuestro parecer De acuerdo. no debían de estar incluidas. Y a Eso- la hora de la rifa Sí. salieron 3 de ellas. No. ¿Ok? Pues- Entonces, en esas 4 quedaron 3 de las que nosotros habíamos objetado. Entonces nos pareció que teníamos que buscar otra manera de llegar a esa conclusión. Estuvimos platicando y lo que me pareció muy congruente a partir de que manifesté que no estábamos de acuerdo en eso fue que yo solicitara al Consejo Nacional que se tomara en consideración esta situación, incluso que yo en el escrito que ya preparamos estamos dando cuenta de la experiencia que tienen las 2 encuestadoras nuestras. ¿Por qué? Pues porque nos parece que es muy importante, uno, salvar el procedimiento, no tenemos por qué no aportar, estamos muy preocupados de proteger a nuestro movimiento y el desacuerdo pues, eso es básico, porque ahora resulta por qué no vamos a estar en desacuerdo. Sin embargo, y así fue, en el acta aparece que pues lo que nosotros manifestamos, yo no la firmé porque desde el principio no se aceptó incorporar en el acuerdo la lista de las empresas que mencionamos. Uh-huh. Que objetaban. Que objetaban. Objetábamos Que 3 de objetan. nosotros. 3 de nosotros. Monreal, Nada más. Adán Augusto López y ustedes, Sí, señor. Marcelo Ebrard. Exacto. Y al final, el compañero Arturo Dávila, él firmó, pero bajo protesta, pero la protesta que nosotros manifestamos fue no firmar. Y tiene que concluirse hoy o mañana por la comisión de encuestas. ¿Por qué? Y eso es importante. Uno era que no se repitieran encuestas por parte de las 2 encuestas que presentó cada uno de los aspirantes. No pueden aparecer 2 en la selección final. Eso era un acuerdo y estaba más que claro. Pero el otro tema que a mí me parece que es importante es que hoy la comisión de encuestas va a revisar qué trayectoria tiene, si tiene el personal para poder realizar una encuesta a nivel nacional, si ha tenido experiencia únicamente telefónica o ha sido casa por casa. En fin, todo eso lo tiene que analizar la comisión de encuestas e ir descartando para que aparezcan las que sí tienen experiencia, van a ir decantándose. ¿Me explico? Y entonces al final pues nosotros vamos a solicitar también al Consejo, la comisión de encuestas hace su trabajo y por eso digo yo que esto no termina hasta Pero que termine. no, perdón, me cuesta mucho entender. ¿Van a decantar qué? Se presentaron una lista de nombres, se hizo un sorteo, salieron Porque las ganadoras, si no vamos a decirlo así, no, es que, las no. ganadoras, y ahora van a decantar qué. Ciro, si no cumplen con los requisitos de lo que necesita Morena para que haya estas encuestas espejo, van a salir por default. Pero Es lo y que eso, te quiero perdón, decir. Malú, y sé que esa pregunta se la tendremos que hacer a la Comisión de Encuestas de Morena. ¿Por qué no hicieron ese trabajo antes? Porque tenía que abrirse. Porque tenía que abrirse los sobres frente a nosotros y eso garantizaba la transparencia. Hasta el momento en que estuvimos ahí e inició el proceso y la reunión, se abrieron frente a nosotros los sobres. Ellos no saben, nadie sabíamos quién había presentado a quién. ¿Me explico? Entonces no podían hacer ninguna investigación. Ahora, ¿qué Lo dice? que sí podían investigar eran las empresas que nosotros estábamos poniendo en entredicho bajo nuestro criterio. Ahora, pero no se aceptaron. ¿qué dice de todas maneras? Procedimiento si hoy, vamos a un supuesto, hoy la Comisión de Encuestas de Morena dice que una de las 4 casas encuestadoras que ayer salieron sorteadas no cumple los requisitos. ¿Viene un nuevo sorteo? No, es lo que te digo, seguramente se va a ir, por default se van descartando. Y quedan 3. No, tienen que quedar, a fuerza tienen que quedar 4. 4, sí. 4 y la 4. quinta que es la central de Morena. Exactamente. Oye, Malú, pero entonces, pues ahora sí que
Buen día, Malú. ¿En qué va a quedar que ustedes hayan firmado el equipo de Ricardo Monreal, de Dan Augusto, de alguna forma en inconformidad? O sea, ¿qué posibilidad de éxito tienen de triunfar y de revertir que por lo menos 3 de estas 4 encuestadoras, cuestionadas seguramente, pues no lleguen al final? No, yo creo que más que revertir no lo es como garantizar, es proteger este proceso. Eso es lo que va, ese es el espíritu, y que se cumple el acuerdo, porque a nuestro criterio no puede ser como dice el acuerdo, así dice el acuerdo, no podrán ser empresas que en el pasado reciente hayan presentado resultados distorsionados o manifiestamente discordantes Totalmente de respecto de acuerdo. los resultados electorales. Entonces, bajo ese criterio, bajo ese acuerdo signado por todas y todos los aspirantes, nosotros manifestamos que algunas de las empresas no pueden ser tomadas en cuenta para realizar estas encuestas. Estas encuestadoras no pueden realizar este proceso de encuesta. Entonces, nosotros estamos ya con el documento que entregaremos ante el Consejo, porque ese es el proceso y lo vamos a cumplir, porque nosotros estamos convencidos de que al interior del partido se tienen que resolver esto. Yo, y ustedes lo saben, Ciro, que yo he estado presentando personalmente, nunca me he ido al INE, jamás me he ido al INE, he presentado ante la Comisión de Honestidad y Justicia, ante el Consejo Nacional, nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones para que en condiciones de transparencia y de equidad se desarrolle el proceso. Incluso hicimos una serie de preguntas bárbaras: la forma de levantamiento, el tipo de levantamiento, cómo se van a procesar los datos, muchas, cómo va a ser la pregunta, cómo va a llegar la persona a presentarse, hola, soy fulano de tal, ¿qué va a decir? ¿Cuál va a ser el guión? ¿Cómo se va a capacitar? Todas esas preguntas las entregamos personalmente a Mario Delgado y al presidente Alfonso Durazo. Lo estamos haciendo porque esa es la institución que está, el órgano rector, es el Consejo Nacional. Hemos tenido un trato muy digno por parte de Alfonso Durazo en especial, y creo que tenemos que seguir insistiendo en que todo se resuelva al interior. Además, nosotros entregamos documentación y son ellos quienes tienen que seguir el curso de la investigación. Oye, entonces, sí. Nada más, perdón, para aterrizar, porque a mí en lo personal no me termina de quedar claro. El día 28, en 10 días, comienza el levantamiento de la encuesta. ¿Tienen entonces o no, cuando dices que se cumple el acuerdo, se queden o no se queden esas empresas encuestadoras, a ustedes les da igual, o sí se tienen que ir esas encuestas dudosas? Para entenderle finalmente qué significa que se respete el acuerdo. Sí, lo que nosotros queremos es que a raíz de la solicitud que hagamos, se retome el proceso en el Consejo. Entregaremos el currículum de nuestras empresas para que sepan la trayectoria que tienen, la experiencia que tienen, y defenderemos pues que esté tomada en cuenta alguna de nuestras 2 empresas. Bueno. Eso queremos, pero además que se incorpore. Que se incorpore, sí, pero creemos, no estamos cuestionando todas las que no, estamos cuestionando algunas. Y fíjate, antes de que se abrieran los sobres, a nuestro parecer, esas empresas no cumplían con el requisito. Y ahí se defendieron en la mesa, por cierto. No, pues es que nosotros, fíjate, uno de los criterios que establecimos fue, y lo dije fuerte, y ahí estaba un notario, entregué pruebas. Dije, estas empresas tienen contratos con el gobierno de la Ciudad de México, no podrían ser incluidas. Entregué la lista, tenemos los contratos, para nosotros hay conflicto de intereses, pero el argumento que ahí se dio, pues para mí es muy debatible. Yo ahí no estuve de acuerdo con el argumento, que decían, bueno, pues todos los gobiernos tienen contratos con empresas. Ay, dije, no, espérenme tantito, pero no con estas. Entonces, fuimos avanzando, no se aceptaron estos argumentos, pero finalmente vamos a presentar al Consejo, porque esa es la instancia, porque así nos lo solicitaron, que presentáramos la solicitud de que se retome este proceso y que queden incluidas las empresas que a nuestro criterio, y no el mío,
el de Adán y el de Monreal. el representante de Monreal, sea tomado en cuenta. No Gracias. lo toman en cuenta, pues ni hablar. Nosotros vamos a meterle a todo eso porque queremos salvar este proceso y vamos a continuar en ello. Bueno. Aquí estamos. Gracias, Malú. No, gracias a ustedes. Gracias. Un saludo Buen a día, todo el senadora. auditorio. Gracias. Gracias. Hasta luego. Malú Micher, quien ayer representó a Marcelo Ebrard en este sorteo de casas encuestadoras que acompañarán a la encuesta de Morena, supervisarán. Prefiero usar la palabra acompañarán. Bueno, qué complicado. La verdad, sí. Sí, complicado, pero bueno, nos van a decir que así es la democracia y demás.